o incluso proyectos y traumas, todos esos pensamientos. El cuerpo humano es muy sabio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestra hermosa Nati, que nos va a hacer de modelo para esta terapia, en la cual vamos a estar las dos mutuamente conectadas para poder hacer esta tipo de terapia, en la cual consiste principalmente en trabajar una adaptación que es conocida como la epigenética, un estudio de la ciencia que trata para poder soltar afecciones del día a día, como la ira, muchas veces la depresión, la ansiedad, que nos aquejan en varias etapas de nuestra vida. Entonces vamos a aprender el día de hoy cómo tratar eso con una terapia, una sesión, mediante lo que vamos a denominar "este dolor no es mío". Muy bien, para la primera parte vamos a necesitar que estén acostados o en una posición cómoda. A su vez, los elementos que vamos a usar es fuego. Puede ser desde, en muchos lugares como se conoce, quemar incienso o quemar palo santo. En este caso vamos a usar una vela. Siempre el hablarle al fuego de todos los traumas nos va a permitir crecer, nos va a permitir transmutar. El fuego siempre es un inicio, es algo nuevo, es quemar todo aquello que necesitamos que salga de nuestra vida para poder resurgir. Después de esto vamos a usar ciertos elementos de sonido para poder adentrar en sus pensamientos en una concentración como tipo meditación, para poder llegar hasta aquellos dolores que muchas veces confundimos, que muchas veces tomamos como nuestros, pero vienen arraigados dentro de nuestra historia y genética familiar. Para eso también vamos a utilizar puros elementos de naturaleza, de tierra y fuego. Muy bien, vamos a comenzar. Como muchas veces cuando trabajamos los chakras de una persona, vamos a pedir el permiso tanto de nuestro cuerpo como del suyo. Necesito que estén cómodos, tranquilos. Este momento es para ustedes. Muchas veces sabemos comenzar desde el chakra raíz, desde nuestro plexo, pero esta vez vamos a comenzar desde nuestro último chakra. Como muchas veces podemos decir, a veces el último es el primero. Necesitamos comenzar para esta terapia desde nuestros pensamientos. Nuestro ADN, nuestras neuronas tienen la información de nuestras conexiones familiares y antepasados de nuestros ancestros. Quien no conoce sus raíces, quien no conoce su historia, se podría decir que está condenado a repetirla. Entonces vamos a comenzar por aquí. Necesito que estén muy tranquilos. Vamos a entrar en relajación. Vamos a respirar profundamente. Exhalas por la boca 3 veces. Tres, 6, 9. Vamos a respirar una vez más. Quiero que se concentren. ¿Qué
es el tipo de pensamiento que más llega a su mente. No van a interactuar, solo lo van a visualizar y lo van a dejar ir. Quiero que te concentres en mis manos, en tu tacto. Entra en contacto con tu piel. A veces siempre es más fácil entrar o concentrar nuestra atención en algo físico como nuestro tacto. Ahora vamos a proceder a concentrar nuestra atención en el sonido. Sigue el movimiento del sonido para permitir dejarme entrar en tu subconsciente de una forma más honda. Hay momentos en el que el sonido se siente como cuando estás entre montañas y el eco llega. Escuchas el sonido desde diferentes puntos. ¿Cómo te sientes? Muy relajada. Muy ¿Cómo te ves? y en un espacio libre, tranquila. Muy bien. Vamos a identificar qué es la primera imagen que nos visualizamos, cómo nos vemos en medio de esas montañas. Vamos a identificar el sentimiento que viene cuando escuchamos los ecos. Vamos a intentar entendernos un poco a nosotros mismos, cómo se origina nuestro carácter, nuestro temperamento. Si es que el sentimiento que viene es miedo, no lo vamos a ocultar ni evadir. Vamos a dejar que fluya, como el sonido que viene. El viento viene y se va. Lo que parece eco no es lo que es. No está en ti. Muchas veces dolores, muchas veces situaciones de nuestra vida no nos pertenecen. Aprendamos a identificar qué es lo nuestro y qué es heredado, como los rasgos, nuestro color de piel, nuestro color de cabello y nuestro ADN. Hay un 98% de ADN no codificado que viene en historia familiar. Carácter, inteligencia, pensamientos, actitudes. Vamos a reprogramar para ser lo que nosotros queremos ser, para vivir en amor y tranquilidad. Vamos a identificar qué dolores no nos pertenecen y vamos a decir: este dolor no es mío. Si fue heredado por mi madre, por mi padre, por mi abuela, por mis abuelos, vamos a dejarlos ir. Este dolor no es mío.
una vez habiendo adentrado en parte de sus pensamientos, te vas a concentrar. Se van a concentrar en aquello que visualizan. Estando solos en montañas con el eco que fluía, ya no sienten miedo. Ahora van a estar sentados y tranquilos. Tienen una pequeña hoguera y les están acariciando el cabello. ¿Quién es la persona que les acaricia el cabello? Van a identificar a esa persona. Vamos a conectarnos con la tierra, con nuestra madre. ¿Qué sentimiento tienen hacia la persona que está acariciándoles el cabello? ¿Sienten tranquilidad? ¿Sienten temor? ¿Sienten angustia? Van a dejarlo pasar. Van a respirar. Y van a entender, van a escuchar qué es lo que les quiere decir. Recuerden que tienen una hoguera. Tienen fuego para abrigarlos. En muchos estudios se ha reconocido que llevamos información de historias o incluso proyectos y traumas desde nuestra madre y nuestra abuela. Porque cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra madre, a partir de los 5 meses de gestación, nosotros yacíamos en ellas en forma de óvulos. Tenemos una conexión. Identificar qué patrones repetimos es importante en una de las formas de tratamiento en respuesta a nuestra personalidad. Cómo actuamos ante los problemas, cómo son nuestras relaciones, tanto en familia, en pareja, amigos y la más principal, nuestra relación con nosotros mismos. Esa persona ha estado acariciando su cabello. Pueden internamente preguntar alguna pregunta para ellos. ¿A quién ven? Tal vez no reciban una respuesta, o tal vez sí, pero lo van a contar el fuego. El fuego sana, el fuego transmuta, el fuego guía, el fuego renueva. Nuestro astro solar es quien guía nuestros planetas. Es quien nos alimenta con calor. Pero sin la luna no existiría un sano equilibrio. Siempre existe un equilibrio interno. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya el bien tiene que existir el mal. ¿A quién le damos más poder? ¿Qué es lo que más fluye entre nosotros? ¿Realmente vale la energía que damos a aquello que nos está afectando? ¿O aquello que nos está transmitiendo paz y tranquilidad? ¿A qué le estamos dando prioridad?
Recordemos que la vida es un paso, es un pequeño momento efímero, que aunque haya días que se hacen largos, en realidad son muy cortos. Hay una de las frases que me gusta mucho, que dice: a veces no es necesario tomarnos la vida tan en serio, porque al final nadie sale vivo de ella. ¿En qué enfocamos nuestra energía? ¿En qué enfocas tu energía? Vas a arrastrar todos esos pensamientos, todas tus conexiones van a conversar consigo mismo. Desde tu mente y ahora arrastrando desde todos tus chakras, desde cada parte de ti. Vas a renacer. Cada día renacemos con una nueva oportunidad de 24 horas. Conocernos es una de las partes más importantes, como estudiarnos. Los conocimientos, nuestra mente, nuestras neuronas almacenan mucha información que ningún tipo de tecnología podrá igualar aún al código genético. Vamos a sacar todo eso. Vamos a quemar solo lo malo, porque de lo bueno nos queda aprendizaje. Siempre nos queda aprendizaje. Con el humo de todo lo que hay en ti y lo que salga en ti, cada persona es diferente. Cada persona tiene una traducción, una llama diferente en el fuego, un humo diferente. Que este humo sea alimentador y que pierda hasta que se consuma, que saque todo lo malo de ti. Muy bien. Habiendo culminado con el cabello, que es nuestro símbolo de nuestro lado femenino, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque todos llevamos ese vínculo común, que nacemos de una mujer, nacemos desde las entrañas y nuestro ADN lleva consigo mucha información de nuestra madre. Y tenemos siempre nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. A veces la vida nos hace desarrollar un lado más que el otro y nos sentimos en falta o en un no equilibrio. Vamos a equilibrar por nosotros, para nosotros. Vamos a trabajar tu área del corazón, tu chakra del corazón. Nadie se escapa de la vida en sentir dolor. El dolor es parte del amor, porque solo aquello que amamos es aquello que duele. No podemos evitarlo, pero sí dar una respuesta de nuestra actitud. La vida es como es. A veces nos ama de maneras en las que no entendemos, pero como nosotros respondemos, nuestra actitud es la forma en cómo nosotros nos amamos. Y es ahí donde tenemos que fortalecer los muros.
fortalecer los cimientos, cultivar las flores, cultivar aquello que amamos, buscarnos en aquello que nos gusta, que amamos y disfrutamos. Una esfera redonda, en este caso siempre con conexión de madre, de tela, de plumas, que nos hace recordar a nuestro interior, a nuestro lado seguro donde alguna vez estuvimos protegidos, la matriz de nuestra madre. Esa conexión única que indiferentemente de cómo haya sido la vida después de haber salido de la matriz, nos cuidó, porque la genética, el cuerpo humano es muy sabio y sabe que hay que proteger al ser que está dentro. Conectamos nuestro corazón con nuestra matriz, con nuestro padre, con nuestra madre. Pasamos por todo el área. Vamos a respirar profundamente y a sentirnos conectados con papá, con mamá. El perdón de muchas cosas, de muchas personas, no tiene que ver con ellos, sino con nosotros mismos. Vamos limpiando rastros de dolor. Vamos limpiando aquello que nos contamine por dentro. Vamos a ir soltando. Soltar es el acto de amor más grande que nos podemos dar a nosotros mismos. No tengas miedo. El soltar va a ayudar a que algo nuevo pueda llegar. Yo te deseo amor. Yo te deseo salud. Yo te deseo tranquilidad. Y la felicidad que nazca de ti es independientemente de cada persona. Por mi parte, te deseo amor. Les deseo mucha salud. Les deseo mucha tranquilidad en su corazón, en su mente y en su alma. Mucho bienestar. Vamos a concentrarnos en el sonido. Y vamos a repetir. Yo soy amor. Yo siento amor. Yo veo amor en mi vida. Yo hago el amor en mi vida. Vamos a concentrarnos en aquello que hemos dicho. Los sonidos son diferentes para cada estación de nuestra mente. Yo soy saludable. Yo me siento saludable. Yo veo salud en mi vida. Respiramos profundo. Llenar nuestros pulmones de aire. El oxígeno es elemento fundamental para
es lo que nos recuerda que estamos vivos, llenos de vida y salud para poder ir hacia lo que nosotros queremos, esos sueños. Haber dicho que de esta vida tuvimos todo lo que quisimos, hicimos lo que más amamos y perdimos apenas lo que no fue nuestro. Nos concentramos en los sonidos. Yo soy paz. Yo siento tranquilidad. Vamos a repetir esto. Yo soy paz, yo siento tranquilidad. Yo soy paz, yo siento tranquilidad. Yo veo tranquilidad y felicidad en mi vida. Yo veo tranquilidad y felicidad en mi vida. Vamos a recordar que nosotros damos lo que somos y lo que recibimos de los demás no es por nosotros, sino es lo que ellos son. No tiene que ver con nosotros. Cada uno habla desde lo que es. ¿Te sientes en amor? Ese es el estado más pleno de nuestra conciencia. Y tenemos que cultivar que cada día sea así. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en el área de la matriz para poder sanar dolores que están en nuestra historia genética y poder soltarlos. Muy bien. Para trabajar desde el chakra matriz, el plexo solar y subir ascendentemente, vamos primero a trabajar área de piel. Agradeciendo a nuestra madre, a nuestra abuela, por todo lo que vivieron, por todo lo que sufrieron y pasaron, por habernos mantenido con vida, por lo que fueron y por lo que no también. Les agradecemos. Agradecemos a nuestro padre. Agradecemos a nuestra abuela por parte de padre, por habernos mantenido y conservado para que hoy en día podamos existir. Agradecemos a nuestros antepasados, los respetamos. Y si algo quedó inconcluso en sus vidas, proyectos, miedos o sufrimientos, les decimos gracias y respetamos mucho, pero en esta vida no nos llevaremos ni culminaremos nada de ellos. Vamos a vivir la propia, la nuestra, y decimos: ese dolor
no es mío. Y cuando sintamos algún patrón que se repite en nuestras vidas de manera consciente o inconsciente en nuestra vida diaria, vamos a decir: ese dolor no es mío. Y vamos a dejar ir. Vamos a soltar. Vamos a soltar. No solo en nuestra mente, sino también en nuestra historia de matriz, para que nuestros hijos y nuestros futuros hijos no se lleven cargas que no son suyas. Yo no heredaré cargas a mis hijos, no heredaré sufrimientos a mis hijos. Ellos serán libres de vivir su propia vida, sus propios sueños, aprender sus propias lecciones. Yo hoy suelto todo historia mala o inconclusa que haya quedado desde mí y mis antepasados. Lo suelto para yo vivir una vida plena en lo que yo quiero y mis hijos puedan vivir una vida plena como ellos quieran. Porque yo hoy soy consciente y lo trabajo y lo suelto y lo dejo ir. Lo dejo ir con todo el amor de mi ser, con todo el amor del mundo, con todo el respeto a mi familia, con todo el respeto a mi madre y a mi abuela. Dejo ir para poder ser. Dejo ir para poder ser. Respiramos profundamente. Dejo ir para poder ser. Dejo ir para poder ser. Juntamos desde la linfa, desde nuestros ganglios, nuestra matriz hacia la parte superior. Formamos un círculo. Como cuando uno limpia la casa y hay cosas que quemar. Vamos haciendo una montañita. Vamos haciendo una montañita. Y no habrán dolores, ya no habrán quejas. Vamos haciendo una montañita. Hoy me hago responsable de mí, de mi vida y de mis sueños. Agradezco mi pasado y lo dejo ir. Y no viviré dolores que no son míos. Para culminar esto, siempre con nuestro fuego, vamos a sacar esa montañita y vamos
vamos a quemar. Quemamos toda la parte de esa montañita que hemos sacado y pedimos al fuego que vuelva a nutrir. Gracias amigos, los veo en una próxima.